Hello and welcome to lesson number 3 in your virtual academy. En esta lección vamos a aprender los interrogativos, vale decir algunas palabras que nos ayudan a formar oraciones de pregunta. Eso es, nos ayudan a formar preguntas. Y son las que estás viendo acá en esta tabla. En primer lugar, number one tenemos what o which. What o which, como tú ves ahí. ¿Y qué significa what o which? Muy bien, yo te voy a ir indicando cada una de estos significados. Y recuerda que en la Academia Virtual nosotros te pedimos que por favor tengas a mano siempre un cuaderno para ir anotando todo esto, porque es importante que vayas no solamente viendo los videos, sino que también tomando notas de lo que vas aprendiendo. Muy bien, vamos entonces. What o which significa, de acuerdo a la situación, mucha atención, significa qué o cuál. ¿Qué o cuál? Con el tilde. ¿Por qué con el tilde allí? Porque va haciendo, cuando estos adverbios interrogativos se utilizan para hacer pregunta, debe llevar el tilde. Ahí en la E de qué y en la A de cuál. ¿Y cuándo se utiliza uno u otro? Pues bien, es muy fácil. En primer lugar, ambos son intercambiables en el inglés. Por ejemplo, si tú quieres decir ¿cuál es tu nombre? Tú dices What's your name? What's your name? Ahora bien, ¿cuándo utilizamos which en vez de what? Es muy sencillo. Cuando te están haciendo la pregunta y la cantidad de posibles respuestas, escucha bien, la cantidad de posibles respuestas es más reducida y está dentro de un contexto conocido, entonces tú debes utilizar which. Supón que estamos en una reunión, estamos al frente de 4 o 5 personas y encima de la mesa hay 5 o 6 libros, ¿ya? Y tú sabes que esos 5 o 6 libros son de Jorge, que son de George, ¿ok? Entonces tú le dices a George, which is your book? Which is your book? Supongamos que tú no sabes, ¿ya? Que no sabes cuál es el libro de Jorge. Tú no sabes cuál es el libro de Jorge, entonces tú le preguntas a Jorge en el contexto conocido y de una cantidad limitada de posibles respuestas, porque es uno de esos 6 libros nada más. Entonces tú le dices, which is your book? ¿Cuál es tu libro? Y te das cuenta que es intercambiable. Es intercambiable. También que estás saliendo de un centro comercial. Estás saliendo de un centro comercial, ya es de noche y quedan solamente 5 automóviles estacionados. Y vas con un amigo que tiene un automóvil. Y tú le preguntas a él, which is your car? Which is your car? Porque hay pocos autos, hay pocos automóviles allí en ese contexto. Otro ejemplo. Por ejemplo, si tú le quieres preguntar a alguien, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuántos colores existen? ¿Cuántos colores existen? Existen muchísimos, infinitos colores, infinitas variables de colores. Entonces, lógicamente que ahí la pregunta es, what is your favorite color? What is your favorite color? Lo mismo para las comidas. ¿Cuántas comidas existen? Muchísimas. Entonces tú debes utilizar what y decir, what is your favorite color? What is your favorite color? Muy bien. Entonces, en la medida en que los colores, por ejemplo, si tú le estás preguntando a un cliente y tú eres un diseñador gráfico y tienes una paleta de 6 colores nada más disponibles, 6 colores, solo 6 colores, y tú le quieres preguntar a tu cliente cuál es tu color favorito para tu página web. Entonces tú le muestras esta paleta de colores, y tú le vas a decir en ese caso, which is your favorite color, y no what is your favorite color, porque la cantidad de posibles respuestas es reducida y además las respuestas están en un contexto conocido.
Very good. Espero que te haya quedado claro entonces la diferencia entre what y which. Muy sencillo, con esa explicación yo creo que ya no te quedan dudas. Very good. Let's continue with number 2. Number 2 is where. Where significa ¿dónde? ¿Dónde? También, por supuesto, con el tilde en la O. ¿Dónde? Porque estás haciendo la pregunta. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives tú? Where do you live? Y si quieres utilizarlo con el verbo que ya acabamos de ver en la lección pasada, con el verb to be, tú puedes decirle, where are you? Where are you? ¿Dónde estás tú? Where are you? Algo muy importante que debes entender es que en el inglés tú debes utilizar obligatoriamente el pronombre personal. Si tú quieres preguntar, por ejemplo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No basta con decir where are. No basta con decir where are. Quizás en el español nosotros hablamos de esa forma y decimos ¿dónde estás? Y no decimos ¿dónde estás tú? ¿Por qué razón? Porque en el español se incluye implícitamente el pronombre personal en la conjugación del verbo, en la conjugación estás. La palabra estás es solamente para el tú, y por esa razón nosotros podemos omitir el pronombre personal de la oración. En cambio en el inglés, you have to say the personal pronoun. You have to say the personal pronoun and you have to say, where are you? Tú tienes que decir, ¿dónde estás tú? Y no debes omitirlo. Very good. So, where means ¿dónde? It's very, very easy. When. When significa ¿cuándo? ¿Cuándo? Muy importante preguntarle a alguien por su cumpleaños. Y tú le dices, when is your birthday? When is your birthday? And you say, my birthday is on July 1st. Mi cumpleaños es el 1 de julio. My birthday is on August 25th. Mi cumpleaños es el 25 de agosto. Y ahí estás utilizando bien entonces when. When is your birthday? Rápido y contraído lo vas a escuchar. When's your birthday? When's para when is. When's your birthday? Con el apóstrofe, ¿lo recuerdas ahí? When y luego de ahí el apóstrofe. When's your birthday? Oh, my birthday is on July 1st. Mi cumpleaños es el 1 de julio, por ejemplo. Very good. Vamos con who. Who significa quién. ¿Quién? Siempre con el tilde, porque estamos haciendo la pregunta. When. Entonces tú dices, who. Estamos en el who. Who are you? Oh, I am Maximilian. Who are you? I am George. I am Christine. I am Isabel. And you have to say your name. Y tienes que decir tu nombre. Who are you? O si te preguntan por algún familiar. Who is your father? Imagina que estamos en una reunión y alguien te pregunta por tu padre, o por tu madre, o por tus hermanos. Who is your mother? Who is your father? Who is your daughter? Preguntándote por tu hija. Who is your son? ¿Quién es tu hijo? Who is your brother? Who is your sister? ¿Te das cuenta? Who, ¿quién? Ahora, muy importante, mucha atención con esta pronunciación, porque tiene mucho de confusión en los alumnos. La palabra, esta que está acá, se pronuncia why. Repeat with me. Repite conmigo. Repeat with me. Why. It is not why. It is not we. It is not why. No, that is not correct. You have to say, tú tienes que decir why.
Why. That's right. Y significa ¿por qué? Cuando estás preguntando razones. You are asking for reasons. Tú estás preguntando por razones. ¿Por qué? Why are you here studying English? Why are you here studying English? ¿Por qué estás aquí estudiando inglés? Well, y la respuesta va con otro porqué. No, va con otro porqué. El porqué de respuesta es because. Y lo vamos a escribir acá. Because. Ahí está. Because. Very, very good. Repeat with me. Because. Se escribe because, pero se pronuncia because. Because. Incluso lo vas a escuchar así, cause. Y lo vas a ver incluso con un apóstrofe, así como lo ves ahí. Cause. That's right. Why are you studying English? Well, because it is very important for my life. Bueno, porque es muy importante para mi vida. Well, because it's very important for my life. Y ahí utilizaste la forma contraída, la forma de modismo, cause. Very good. Luego tenemos algo muy, muy importante. How. How. How significa cómo o cuán. Atención para los que dicen que no existe la palabra cuán. Averigüen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cómo o cuán? Esta palabra poco ya se está utilizando, pero es una palabra muy, muy útil. La palabra cuán, no cuál. No es cuál. Cuál está aquí arriba. Esta es cuán, con N de nana aquí al final, con N de niño aquí al final. ¿Lo ves? Cuán. Con el primero, cuando tú dices, how are you? How are you, my friend? ¿Cómo estás, mi amigo? How are you? ¿Cómo estás? Y tú me dices, I'm very, very good. I'm fine. I'm sad. I am so-so. Cuando dices I am so-so, estás diciendo estoy más o menos. I am fine, estás diciendo estoy bien. I am sad, estoy triste. Y puedes decir el adjetivo que tú quieras dependiendo de tu estado de ánimo. How are you? I'm fine, thank you. And you? Repeat with me. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Estoy bien también, gracias. Exactamente. Ahora, ¿cuándo significa cuán? ¿Cuán? También en otros países, en vez de cuán, se dice qué tan. ¿Qué tan? ¿Qué tan? A ver, si tú quieres preguntar por qué tan largo es el camino, por ejemplo. ¿Cuán largo es la carretera? ¿Cuán larga es la carretera? Entonces, estos dos que están acá y que estás viendo acá, esos que estás viendo allí, utilizan esta fórmula que está acá. Esa es la fórmula utilizada. How más un adjetivo o un adverbio. Esta A que está acá es un adjetivo o un adverbio. Anota esto, por favor. Es muy importante, así que me voy a tomar el tiempo para explicártelo. Un adjetivo o un adverbio. Very, very good. Un adjetivo o un adverbio. ¿Qué significa todo esto? Por ejemplo, si tú quieres decir How sad are you? How sad are you? ¿Qué tan triste estás tú? ¿O cuán triste estás? How más un adjetivo. O, por ejemplo, si quieres preguntar ¿qué tan grande es el edificio? How big is that building?
¿Te das cuenta? ¿Qué es big? ¿Qué es la palabra big? La palabra big es un adjetivo. ¿Te das cuenta? How big is that building? Y así es lo mismo con la carretera, que si tú quieres preguntar, ¿cuán larga es la carretera? Tú dices, how long? How long is the highway? How long is the highway? ¿Qué tan larga es la carretera o cuán larga es la carretera? ¿Se va entendiendo bien? Very, very good. Y también, finalmente, lo puedes utilizar con un adverbio. Atención. ¿Y cuáles son estos adverbios? Los adverbios son many o much, que es algo que ya te he enseñado en una de las cápsulas de 1, 2, 3 inglés. Many o much son adverbios de cantidad. Y los vamos a ver acá. Anótalo. Recuerda que tú debes anotar en tu cuaderno de 1, 2, 3 inglés. Debes ir anotando esto. How many o how much. How many o how much. Cuando aquello que estás preguntando es cuántos o cuántas, con la S, cuántos o cuántas, plural, tú dices how many, y si es cuánto o cuánta, tú dices how much. Por ejemplo, how much sugar do you want? How much sugar do you want? ¿Cuánta azúcar quieres? ¿Cuánto azúcar quieres? O how much water do you want? ¿Cuánta agua quieres? ¿Te das cuenta? Y si tú quieres preguntar cuántos carros o cuántos autos tienes, ahí termina en cuántos con la S. Entonces dices, how many cars do you have? How many cars do you have? How many, cuántos o cuántas con la S. Y how much, cuánto o cuánta. Y no te enredes con esas explicaciones de contables o incontables. La verdad es que eso ya está absolutamente pasado de moda y absolutamente desactualizado. La mejor explicación es cuántos o cuántas para how many y cuánto o cuánta para how much. No importa si es contable o incontable, no te enredes, mi amigo, con esas explicaciones que dan por ahí. Muy bien. Repitamos por última vez esta gran tabla de los interrogativos. What, which, where, when, who, why, how plus an adjective or how plus an adverb. When it is an adverb, for instance, you have to say how many and how much. Very good. That was lesson number 3. And see you on lesson number 4. Bye-bye.